Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Tanto tiempo, más o menos desde las patronales, con los mateando de la mañana, que no teníamos por ahí un espacio así. Bueno, pero después de un descansito de un par de semanas, acá estamos de vuelta, porque la cuarentena sigue, la vida avanza, entonces bueno, para seguir aprovechando este tiempo, que Jesús nos va regalando, poder ir haciendo camino juntos, siendo comunidad virtual también, y tratando de poner la mirada en Jesús. La idea es hoy empezar a compartir eh, los miércoles del mes de septiembre, por ser el mes de la palabra, el mes de la Biblia, poder tener un momento, un rato dedicado a la palabra, ¿no? Que no necesariamente la idea es que sea siempre la misma. Hoy vamos a hacer como una catequesis, que voy a tratar de compartirles. Y mi idea es, vamos a ver si nos ayuda la tecnología, las próximas semanas poder hacer por ahí, en este mismo espacio, los miércoles a las 5:30, pero poder tener, o sea, compartir la palabra juntos, ¿no? Y por eso, para ese momento, que serían los próximos miércoles, se me ocurre, para que se dé ese compartir, además de que hable yo, que puedan hablar ustedes, además de que se vea mi cara, que ya la ven demasiado, poder escucharlos también a ustedes, ¿no? Y compartir alguna, algún texto bíblico que podamos meditar juntos. Hay un librito, un subsidio, que es este. ¿Ven? Ahí. Aquí tienes a tu madre, que este lo preparó la Pastoral Bíblica a nivel nacional para el año mariano, ¿no? Entonces, bueno, yo lo había, en su momento lo conseguí, lo tenía ahí pensando que para el mes de septiembre íbamos a estar haciendo vida normal. Bueno, acá estamos. El hombre propone y Dios dispone. Pero creo que igual podemos aprovechar este tiempo, ¿no? Esa sería un poco la idea. Así que ahí voy viendo los mensajes. Lidia, siempre firme al pie del cañón. Marta, Irma, Mabel, Claudia, Alejandro, Elba, mi mamá, Vane. Muy bien. Bueno, acá tenemos a la Virgen, porque justamente ella sigue estando en el centro, en el año mariano. Y acá tenemos la palabra, que no sé, si se llega a ver. Bien. Acá por ahí lo veo a ustedes y por acá veo cómo se ve la pantalla, sí se ve. Bueno, la Virgen es el modelo de escucha de la palabra, así que tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Ella, de hecho, es madre de Jesús, no solo por haberlo llevado en su seno, sino sobre todo por haberlo llevado en su corazón, ¿eh? Entonces, bueno, creo que a ella nos podemos confiar en este camino de escucha de la palabra, que es lo que queremos hacer. ¿Cómo andamos, Marcelo y Marcela? Marce, ¿cómo andás? Beatriz, buenas tardes. Muy bien. Hola, Claudia. Ahí va llegando la gente. Bueno, espero que se hayan preparado el mate. Yo, obviamente, estoy tomando mate. Como les decía, entonces, el mes de septiembre es el mes de la palabra, que es una invitación, digamos, a prestarle atención a la palabra, que en realidad tendría que ser el alimento de toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida espiritual, toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida comunitaria tiene que estar animada por la palabra de Dios. Por ahí en otro momento lo podemos compartir esto, pero así como simplemente una introducción,
hay todo un movimiento muy fuerte en la iglesia, que es el movimiento bíblico. Hola Lorena y hola Claudia y hola Marta, que seguro estás con el mate. Buenas, ¿cómo andas, Elida? El movimiento bíblico surgió a comienzos del siglo pasado y desemboca en el Concilio Vaticano II, y el concilio tiene una constitución, un documento que es de los más importantes, que se llama la Dei Verbum, en el que siempre los documentos de la Iglesia tienen el nombre en latín de las primeras palabras, digamos. Dei Verbum, la palabra de Dios. Y este documento sobre la revelación habla de la palabra de Dios, justamente. Dei Verbum del Concilio Vaticano II. El concilio propone con mucha fuerza que redescubramos el tesoro de la palabra, ¿no? Y cuando se reforma la liturgia, a raíz del Concilio Vaticano II, se pide que se abran para todos los tesoros de la palabra de Dios, ¿no? Porque por ahí, y esto lo podemos ver, lo podemos reconocer, a veces pasa, a los católicos nos cuesta acercarnos a la palabra. Ustedes vieron que suele pasarnos que los hermanos evangélicos están mucho más habituados a la palabra que nosotros, ¿no? Más allá de, sin entrar en otro tipo de detalles, ¿no? Pero de hecho es cierto que conocen más o recuerdan más textos de la palabra que nosotros, como que nos cuesta un poco más a nosotros. Porque ha habido mucho tiempo que por ahí ha faltado ese acercamiento. Bueno, la iglesia hoy nos pide que toda nuestra vida espiritual y nuestra vida eclesial se nutra de la palabra, ¿no? Y ese es un desafío que tenemos, los católicos, acercarnos más a la palabra de Dios. Bueno, el mes de la Biblia, en septiembre, es como una iniciativa, una oportunidad para poder hacer ese acercamiento, ¿no? Que lo tenemos que tener siempre, no solo en septiembre. Bueno, en eso los papas que han venido después del concilio han insistido mucho en esto. También en el 2008, con Benedicto XVI, se hizo un sínodo sobre la palabra de Dios, y después Benedicto escribió este documento, Verbum Domini, que es fruto de lo que han hablado los obispos de todo el mundo. El Papa Francisco también ha insistido mucho en esto, al punto que instituyó en el año un domingo de la palabra de Dios, que por primera vez lo celebramos este año en enero. Bueno, es como que hay mucha insistencia porque, a ver, es el alimento de nuestra fe, la palabra y la Eucaristía. Yo en alguna homilía decía, ¿no? En todo este tiempo no, estamos complicados para recibir la Eucaristía, pero tenemos siempre el acceso a la palabra. Y por ahí nos podríamos preguntar si ciertamente nos cuesta, nos duele no recibir la Eucaristía cotidianamente, que es alimento para nuestra alma, y Dios quiera que las autoridades vayan disponiendo los protocolos y las medidas para poder hacerlo, porque es también una cuestión eh, que hay que verla desde la lógica, la coherencia, el sentido común, la prudencia, todo, pero tenemos siempre el alimento de la palabra, y por ahí no siempre acudimos al alimento de la palabra. Bueno, el mes de la Biblia nos deja esa propuesta, esa invitación. Hoy lo que yo les quería compartir hoy es una catequesis sobre la lectura orante de la palabra, que tiene un nombre muy tradicionalmente en la iglesia, que es Lectio Divina. Ese es el nombre que se le ha dado, pero no es otra cosa que leer la palabra de modo orante. Es la lectura espiritual de la Biblia, la lectura espiritual de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia como oración, porque yo puedo agarrar la Biblia y decir, como a veces uno puede hacer, digamos, quiero leerme toda la Biblia de corrido, y arranco desde el principio y le doy hasta el final. En el medio me voy a complicar seguro cuando empiece con algunos libros del Antiguo Testamento que están complicados, pero podemos leerlo así. Y va a ser una lectura como puedo leer cualquier libro. Es decir, una lectura que puede ser profundizada, lo que fuera, pero una lectura. O, como muchos hacen, estudian la Sagrada Escritura, entonces
una lectura donde estudiamos todas las cuestiones técnicas de las palabras, de esto, de lo otro, del género literario y así, y listo. Es un acercamiento válido, necesario, gracias a Dios hay gente que lo hace, y después nosotros aprendemos de eso, pero no es lectura orante. La lectura orante de la palabra de Dios es leerla tratando de descubrir lo que Dios me está diciendo, ¿no? A eso queremos apuntar, lectura orante de la palabra. Las otras lecturas nos pueden venir bien, ¿no? Yo puedo leer la Biblia como para informarme, como puedo leer otros libros para entretenerme. Algunos libros son más entretenidos, otros no son para nada entretenidos, vamos a decir la verdad. Puedo leerla para estudiar, pero acá estamos hablando de lectura orante de la palabra. Y si yo puedo leer la lectura de esa manera, si puedo leer la palabra de esa manera, es justamente porque es palabra de Dios. Eso que decimos en cada misa cuando leemos la palabra es lo que le da sentido a esto. Es palabra de Dios. Dios que inspiró a los autores humanos, porque por eso uno tiene que saber interpretar lo que está leyendo, y ahí entran un montón de consideraciones, pero es en última instancia palabra de Dios. Por eso puedo hacer lectura orante, porque cuando la leo puedo hablar con Dios. ¿eh? A eso apuntamos. Si nosotros pudiéramos conseguir en nuestra vida cristiana tener diariamente un rato para esta lectura orante de la palabra, nuestra vida espiritual se enriquecería un montón. Pasa que, bueno, como todo en la vida, hay que empezar a hacerlo, hay que perseverar, hay que ir como encontrando la vuelta, el gusto, y siempre los comienzos cuestan más. Pero ciertamente que nos daría mucho fruto en la vida espiritual. Nos haría gustar mucho más lo que Dios nos quiere decir. Y nos ayudaría mucho más a vivir la misa también. Entonces creo que vale la pena proponernos, aunque sea, animarnos a esta lectura durante la palabra, a esta lección divina. Hay como distintas, yo voy a tomar una idea, ¿no? Pero hay muchas cosas escritas sobre la lección divina. Por lo tanto, lo que yo les propongo es una manera, se le ponen a veces distintos pasos o distintos nombres a los pasos, pero eso es lo de menos. Lo importante es la actitud con la que vamos a hacer esta lectura, ¿no? Y por eso lo primero es saber, ahí como dos o tres cosas, yo básicamente lo que les comparto lo tomo de una charla que hace muchos años yo escuché, yo recibí en dos ocasiones en la parroquia, en el grupo de oración, y después también en mi formación. Me parece que está bueno y que puede ayudar, sumado a otras cosas que fui mechando de acá y de allá. ¿Qué tengo que primero tener en el corazón? Bueno, la Biblia es palabra viva. Esto es fundamental. Es palabra viva de Dios para mí. ¿eh? Entonces, no es un libro con una palabra que ya pasó, no es un libro que alguien escribió como cualquier otro libro que puede ser genial, pero que listo, ya pasó. Esto es palabra viva. Me habla a mí y me habla a mí hoy. Tiene un mensaje para mí. Y tengo que leerlo convencido de que en esa lectura voy a encontrar el mensaje que Dios quiere darme a mí hoy. Eso es fundamental. Dios me conoce, Dios sabe lo que yo necesito, Dios sabe el camino que yo tengo que tomar. Entonces, cuando yo me acerco con esa actitud a la lectura de la palabra, estoy como entrando en diálogo con Dios. Es un encuentro con Dios vivo que me está hablando acá y ahora. Por más que esta palabra esté escrita desde hace mucho, cuando yo me dispongo en oración a leerla, estoy entrando en diálogo con Dios. Entonces, esa palabra empieza a hablarme a mí y yo le respondo a esa palabra. Entonces, es palabra viva. Obviamente, lo que yo leo, lo que yo interpreto, nunca va a ser algo fuera de la interpretación de la iglesia, ¿no? Nunca la lectura orante de la palabra me va a llevar a algo que va en contra de lo que enseña la iglesia, porque estamos hablando del mismo Espíritu Santo. Pero sí me va a decir una palabra que a mí me va a iluminar el camino. De eso se trata.
sea, una palabra para mí. Así como le habla también a mis hermanos. Pero lo que me dice a mí es distinto a lo que le dice a mi hermano. Porque mi realidad es distinta a la realidad del otro. Toda la Biblia, toda la Escritura, aunque sea que yo tome el Antiguo Testamento, todo me lleva a Jesús. El Nuevo Testamento tiene en el centro a Jesús. El Antiguo Testamento se dirige hacia Jesús. Toda lectura de la palabra me lleva y me orienta a Jesús. Y la palabra es una palabra eficaz, una palabra efectiva, que hace lo que promete. Acuérdense ese texto de Isaías, ¿no? Así como la lluvia y la nieve no descienden sin empapar la tierra, sin fecundarla, sin hacerla germinar, así mi palabra no vuelve a mí estéril, sino que realiza lo que yo quiero. La palabra de Dios actúa, la palabra de Dios es eficaz. ¿Eh? Entonces, esto como para tenerlo en cuenta a la hora de acercarme a la palabra. Acercarme a leer con este espíritu orante la palabra de Dios es acercarme a un acontecimiento de gracia. Puede pasar que yo no entienda del todo lo que estoy leyendo, puede pasar que algo me cueste más, puede pasar que de todas las cosas yo enganche una, o una me llegue más, no importa. Si yo en oración entro en contacto con la palabra, ese es un acontecimiento de gracia. Dios ahí ya está actuando en mi corazón. ¿Eh? Dios ya está actuando en mi corazón. A mí me gustó mucho algo que encontré hoy, la verdad que no me lo acordaba, de Orígenes, que es un padre de la iglesia, y él dice cómo hay que prestar atención a no descuidar ningún fragmento de la palabra. Que si yo leo hoy un texto, si yo lo escucho en la misa, si yo rezo con un texto bíblico, no desperdiciar nada, porque Dios en algo, aunque sea en un fragmentito, me puede estar hablando a mí. Y Orígenes dice, ustedes que están acostumbrados a tomar parte en los misterios divinos, cuando reciben el cuerpo del Señor, lo conservan con todo cuidado y toda veneración, para que ni una partícula se caiga al suelo, para que nada se pierda del don consagrado. Están convencidos, tienen razón, de que es una culpa dejar caer sus fragmentos por descuido. Si por conservar su cuerpo son tan cautos, y es justo que lo sean, sepan que descuidar la palabra de Dios no es culpa menor que descuidar su cuerpo. Está interesante, ¿no? Porque es cierto, con nosotros con la Eucaristía somos muy cuidadosos en que en todo fragmentito está presente el cuerpo de Jesús y por eso somos cuidadosos. Y dice Orígenes, el mismo cuidado que tener con la palabra. En cada fragmento de la Escritura, ahí está Dios hablándonos. Entonces, bueno, todo esto que nos dice, que cuando yo voy a hacer lección divina, lectura orante de la palabra, lo tengo que hacer con fe, obvio, lo tengo que hacer sin apuro, tomarme un tiempo para esto, destinar un tiempo para ir leyendo tranquilo y poder entrar en diálogo con Dios, una lectura comprometida donde pongo todo mi corazón, pero también toda mi atención, mi inteligencia, mi voluntad, una actitud en espíritu de fe y de gustar estar en la presencia de Dios. Bueno, esas son como todas cosas que más o menos nos ayudan a la hora de entrar, ¿no? Yo les decía que se habla de distintos momentos. Yo tomo acá un esquema que se usa, que son los 4 momentos: lectura, meditación, oración, contemplación. A veces algunos ponen más pasos o menos pasos, le ponen otro nombre. Lo importante es el camino que uno hace, desde que agarra un texto bíblico y se dispone a rezar. Lo importante es eso. Pero yo opto por uno como para poder compartirles esta catequesis. Esta distinción así en 4 partes viene desde hace siglos, para que sea una idea. En los monasterios de la Edad Media surgió esa distinción que después va variando, pero más o menos es la idea, ¿no? Siempre lo primero es ponerme en la presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo. Si yo voy a leer la palabra y quiero entrar en diálogo con Dios y quiero escuchar lo que Dios me quiere decir a mí,
¿quién mejor que el Espíritu Santo me puede guiar para que yo pueda captar, encontrar lo que Dios me está queriendo decir, escuchar la voz de Dios? Entonces, lo primero es ponerme en presencia de Dios e invocarlo al Espíritu Santo, decirle que venga y que me ayude a entrar en esta palabra, que me ayude a comprender el mensaje que Él me quiere decir. Invocar al Espíritu Santo, eso es como la previa, digamos, ¿no? Invocar al Espíritu, que Él me ayude en este camino de oración. Lo primero que viene, entonces, es la lectura, la lección propiamente. Lección quiere decir lectura, ¿no? ¿Qué tengo que sacar yo de la lectura? ¿En qué consiste este primer paso? Bueno, es justamente leer el texto, pero leerlo no rápido, como uno a veces lee, mío que a veces uno agarra las cosas, las lee así nomás. Para poder hacer lectura durante la palabra, el primer paso es leerlo, pero con tranquilidad. Ir despacito leyéndolo, como para poder ir desmenuzándolo. Y por eso una lectura lenta, pausada, prestando atención a lo que leo, y que por ahí me conviene ir repitiendo algunas veces esa lectura. Aunque sean 5, 6, 7 versículos, pero los leo tranquilo, trato de ponerme en situación, trato de comprender las palabras y lo voy repitiendo, ¿no? Eso, nosotros estamos demasiado acostumbrados a leer todo rápido, todo, nos pasa eso, ¿eh? Como que, miren como uno lee el diario, que por ahí lees rápido que yo, generalmente nos quedamos con los titulares, raramente leemos la noticia entera, si leemos la noticia entera, la leemos así como muy por arriba. Bueno, acá se requiere un poco ese ejercicio que nos cuesta porque no estamos acostumbrados de hacer una lectura tranquila, pausada, reflexiva, de ir quedándonos con cada palabra para poder ubicarnos en lo que el texto nos dice. Es leer incluso varias veces hasta poder entender bien lo que el texto dice, ¿eh? Acá no me tengo que poner a pensar en ese primer momento qué me dice a mí. Eso viene después. Es qué dice el texto. Por ejemplo, esta charla que yo escuché, como les decía, hace muchos años, tomaba el texto de Mateo 11, que dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. Bueno, por empezar, no tienen que leer así rápido como yo leí, sino despacio, ¿no? Por eso uno se toma su tiempo, se busca un lugar, se lleva el libro de la palabra y la lee tranquilo, ¿no? Pero ¿qué es este primer paso de la lectura? Es bueno poder ver qué es lo que qué es lo que Dios está diciendo ahí, ¿no? Por eso a veces es bueno, algunos de ustedes lo hacen con la liturgia cotidiana, ir como marcando, ¿no? Para más o menos ubicarse. Bueno, acá a ver, está hablando Jesús, le está hablando a los discípulos, habla de estas tres cosas, y como haciéndose una idea, un esquema mental, ¿no? O escribirlo, subrayarlo. Pero hacerlos un poco como para entrar en el texto, a ver qué está queriendo decir. Por ejemplo, bueno, acá en este que leímos recién, Mateo 11, Jesús le habla al Padre, después como que piensa en voz alta, y después le habla a los que están cansados, fatigados, ¿no? ¿Qué le dice a cada uno? Bueno, el Padre lo bendice, porque le ocultó a algunos y le reveló a los pequeños algunas cosas.
Después cuando habla en voz alta es como que dice algunas verdades sobre el tema de conocer y revelar. Y después a los que están afligidos, cansados, les hace una invitación. Vengan a mí. ¿Ven? Es como ir más o menos captando lo que dice el texto. Uno puede decir, bueno, a ver, Jesús habla de estas cosas, pero ¿de qué cosas habla? ¿Quiénes son esos pequeños de los que habla Jesús? ¿Quiénes son aquellos a los cuales se le ocultan esas cosas? Porque uno puede decir, bueno, el Padre se quiere revelar. Jesús habla de conocer bien. Después está esa hermosa invitación de Jesús a descansar. Y después dice tomar su yugo y aprender de él. O sea, ver, cuando uno agarra, estamos en el primer paso, lectura. Es lectura, meditación, oración, contemplación. Estamos recién en el primero, lectura. ¿Qué es? Es quedarnos ahí en el texto, no salir de ahí, pero profundizar y ver qué es lo que dice, entenderlo, que yo, ver el lugar donde está pasando, quiénes son los personajes, qué es lo que dicen, cómo intervienen, o si hay palabras así, los pequeños, los sabios, quiénes son. Entender lo que dice el texto. A veces uno necesita ayuda porque hay textos más difíciles, que no los sacás tan fácil. No entendés y decís, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y ahí por ahí puede venir bien leer un comentario o algo, buscar un poco como para ubicarse. Y sobre todo no empezar a guitarrear, ¿no? Entonces, a veces hace falta acudir a algún libro, algún artículo, alguna cosa que me ayude a ubicarme en ese texto, porque no lo termino de entender. Bueno, pero es quedarme ahí, en el texto. Y es importante esto porque de hacer esto bien dependen los otros pasos, ¿no? Si yo leo bien el texto, lo entiendo y veo bien qué es lo que dice, bueno, entonces voy a poder continuar profundizando en este camino de la lectura orante. Algunos dicen, no es el momento de ponerse a hacer consideraciones piadosas o reflexiones así, no, es el momento de entender lo que dice el texto, lectura. El segundo paso sí es meditación. O sea que ahí sí me tengo que preguntar, bueno, este texto que ubiqué, que entendí, que más o menos identifiqué los personajes, que veo lo que está diciendo Jesús, que veo cuándo lo dijo, después de qué cosa lo dijo, lo entendí. Pero ¿qué me dice a mí? ¿Ven? Ahí recién entro yo. ¿Qué me dice a mí? Esa es la meditación, ¿no? La lectura es fundamental y la lectura es clave. Por eso, en esta época en la que nos cuesta la lectura, la lección divina nos puede ayudar a leer también, ¿no? Y a leer bien, y a leer entendiendo, y a leer identificando todo. Después viene la meditación, entro yo. ¿Dónde estoy yo en esto que leí? ¿No? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué me dice esta lectura a mí? ¿Qué me dice esta palabra a mí? Entonces ahí sí viene bien, vuelvo a la lectura, porque siempre la base es la lectura, ¿ven? Uno no vuela, sino que siempre tiene esa base. Entonces, a mí, ¿qué es lo que más me llamó la atención? ¿Qué es lo que me quedó resonando? ¿Qué es lo que me quedó dando vueltas? Vieron que esto, yo creo que todos tienen experiencia de que al leer una palabra o al escucharla, vieron que a veces hay una cosa que nos queda resonando, ¿no? Y la palabra dice un montón de cosas, pero por ahí nos queda una. Y por ahí esta misma palabra, yo la leo hoy y me queda una cosa, la leo el año que viene y es otra la que, porque responde a mi realidad, es palabra viva. Bueno, meditación, ¿dónde estoy yo? Por ejemplo, preguntarme, ¿qué es lo que más me llamó la atención? ¿No? En este texto de Mateo, bueno, me llamó la atención esas ganas de revelarse que tiene el Padre. Él quiere darse a conocer, ¿no? Y me empiezo a pensar, bueno, qué bueno que es el Padre de Dios que se quiere dar a conocer. O me pongo a pensar, bueno, en mi vida, ¿qué es lo que el Padre me fue revelando a mí? ¿Qué es lo que yo fui descubriendo del Padre de Dios? ¿Ven? Pero estoy yo, a mí. O me pregunto, bueno, ¿yo conozco bien al Padre o al Hijo, como dice Jesús en este Evangelio? O
¿Yo seré uno de esos a los que el Padre quiere darle a conocer al Hijo? ¿O será que yo hoy me siento así, fatigado, cansado, y siento que esa invitación de Jesús me la está diciendo a mí, porque está apuntando a lo que yo siento ahora? Bueno, esa es la meditación, ¿no? Poder ver en mi corazón cómo repercute esta palabra, qué me dice a mí. Poder encontrar de dónde están las resonancias de esa palabra en mi vida. Entonces, es como volver a leer el texto, pero en primera persona, encontrándome a mí en ese texto. Ver qué significa cada cosa de las que fui reflexionando, pero para mi vida, ¿no? Y eso lo puedo ir anotando, me hace bien ir anotándolo, porque me ayuda como a ir identificando esas cosas donde siento que Jesús me está hablando a mí. Acuérdense, lo que llama la atención, lo que a primera vista como que me quedó resonando, me quedó dando vueltas. Ahí hay algo de Dios, ahí hay algo que Dios me dejó como me la dejó picando para que yo pueda desde ahí descubrir lo que Él me está diciendo, ¿no? Es como que me la dejó ahí, servida en bandeja para que yo desde ahí arranque, ¿no? ¿Qué me dice a mí? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo esto repercute en mi vida hoy? En mi vida hoy. Porque es palabra viva, entonces me habla acá y ahora. En esta situación que me tocó hoy, con esto que estoy viviendo ahora, con esto que no termino de resolver, con esto que me está haciendo sufrir. Bueno, la palabra me va a responder a mi vida de hoy, ¿no? Entonces, lectura, meditación, y ahí viene la oración. Es decir, ahí viene el momento en el que yo digo, bueno, le respondo a este Dios que me habló a mí, que me marcó esto, me marcó aquello, me hizo resonar esto. Entonces, la oración es como el momento de respuesta. Toda es oración, ¿se dan cuenta? Si empecé invocando al Espíritu Santo, todo es oración. Pero el paso que se llama oración, digamos, es propiamente el momento en que yo respondo. Primero escucho, leo, escucho, me apropio de eso y después le respondo a Dios, ¿no? Entonces, claro, también esto, la base siempre es el texto, porque el texto es la palabra viva para mí. Entonces, de lo que yo fui leyendo, entendiendo, profundizando, de lo que yo fui captando que Dios me estaba hablando a mí, acá y ahora, es sobre eso mismo que yo le respondo a Dios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo escuché esta lectura de Mateo 11, la fui elaborando por la meditación, me impresionó esto de que para imitar a Jesús lo tengo que conocer, que a Jesús lo conoce nomás el Padre, ¿no? Y aquellos a quienes el Padre se lo quiera revelar. Y digo, yo quiero conocer a Jesús. Entonces, bueno, voy a rezar pidiéndole al Padre que me ayude a conocer a Jesús, por ejemplo. ¿Ven? Una respuesta concreta a esta palabra que se me dirigió a mí. O bueno, yo me doy cuenta que estoy cansado, que esta situación me superó, que estoy fatigado. Escucho a Jesús que dice, vengan a mí, y me siento identificado, que me está hablando a mí ahora. Bueno, entonces le voy a pedir a Jesús, Jesús, yo estoy así como vos decís, estoy cansado. Ayúdame a poder ir a vos a buscar el descanso y no buscarlo en otro lado. Porque me doy cuenta que a veces busco el descanso en otro lado y termino peor que antes. Ayúdame a buscar el descanso en vos, ¿ven? La oración, parte del texto bíblico que se reflejó sobre mi vida y que en base a eso descubro lo que le quiero decir a Dios, que puede ser un pedido, puede ser una acción de gracias, gracias Jesús porque en vos puedo descansar, gracias porque en esta situación experimenté ese descanso, o gracias porque siento que te revelaste a mí, que te puedo conocer, o puede ser un pedido de perdón, ¿no? Te pido perdón, Jesús, porque a veces yo no tengo ese espíritu
de los pequeños, y entonces no llego a conocerte, porque me planto en mi orgullo y soy como esos sabios del mundo a los cuales el Padre no les revela estas cosas. Bueno, ven, puede variar, pero siempre es una respuesta a la palabra viva que me habló a mí. Y es muy bueno poder rezar con las mismas palabras del texto, con las que identifiqué, con las que marqué, con las que fui descubriendo. Eso hace mucho bien, ¿no? Por ejemplo, Señor Jesús, que yo pueda imitarte, que te conozca, que vos te me reveles, ¿no? Y entonces uno termina rezando con cosas que ya estaban al principio, cuando leí la primera vez el texto, y entonces es como la oración que estoy haciendo está completamente unida a la lectura que hice al principio. Y bueno, ahí puede ser, bueno, me quedo en silencio, repito esa oración, sigo rezando, sigo hablándole a Jesús, pidiéndole que se me revele, o no pido nada, le doy gracias, lo alabo, me alegro de que está en mi vida. Bueno, puede ser, ven que puede tomar un montón de formas, pero lo importante es que sea respuesta a esa palabra viva que escuché. Eso es lo que me da la pauta de que estoy en este camino de la lección, de la lectura grande. Entonces, lectura, meditación, oración, contemplación. Y la contemplación es la que menos depende de nosotros, porque la contemplación es como un regalito que nos da Dios después de haber nosotros entrado en este camino, después de haber leído, después de haber meditado, después de haber orado. La contemplación es como el regalo que me da el Espíritu Santo. Es como ese gusto interior, esa alegría de saber que me encontré con Dios, que Dios me habló, que lo escuché, que me di cuenta que Él me estaba hablando a mí. Eso sería un poco la contemplación. Por ejemplo, ¿no? De esto se ha escrito mucho, pero una frase. La lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada. La meditación la descubre. La oración la pide. La contemplación la saborea. ¿Ven? Es como que ya eso es el regalo que Dios me da al final del camino, ¿no? Por ejemplo, la lectura, esto es un texto muy antiguo, la lectura sin la meditación es árida, ¿no? La lectura no. La meditación sin la lectura es engañosa. Entonces, ¿sobre qué voy a meditar si no estoy asentado en la palabra? La oración sin la meditación es tibia. La meditación sin la oración es infructuosa. Medito, pero queda ahí. La oración devota alcanza la contemplación, pero la contemplación sin la oración es un hecho muy raro. La contemplación es un regalo de Dios, no depende de mí, pero es fruto de un camino también, ¿no? Es como ese gustito, esa alegría, ese sentimiento de paz, de gozo, pero del espíritu, ¿no? De haberme encontrado con Dios, de haber estado en diálogo con Él, de darme cuenta que la palabra no es algo que yo leí o que me dijeron, sino que es algo que Dios me dijo a mí, algo que escuché de sus propios labios. Creo que todos podemos tener experiencia de esto, porque a veces nos pasa. A veces nos pasa en la misa, ustedes muchas veces lo dicen, ¿no? Que sienten, muchas veces me ha pasado a mí, y lo he escuchado también a ustedes decir, hoy es como si me hubiera hablado a mí la palabra. Bueno, es eso, ¿eh? Es que te habló a vos, es real, ¿no? Es real. Cuando nosotros la leemos decimos, esto para mí, me está hablando a mí, está hablando de mi vida, está hablando de mi realidad de hoy. Bueno, y uno siente gusto en eso es el regalo de la contemplación. Y en definitiva esto se nota o se manifiesta en la vida, ¿no? Porque por eso algunos le agregan como un quinto paso, que ya estaría un poco fuera del momento de oración, que es la acción, ¿no? Si lo quieren en latín, lectio, meditatio, oratio, contemplatio, actio. Es decir,
lectura, meditación, oración, contemplación, acción. Porque en definitiva la palabra de vida me invita a vivirla. Y ese camino que yo hago orante, de lectura orante de la palabra, me termina llevando a una determinación, ¿no? Por ejemplo, si yo leí este texto, lo entendí, lo medité, bueno, a mí me está diciendo esto, que tengo que conocer más a Jesús, y para eso tengo que ser humilde. Le pedí a Dios, dame la gracia de ser humilde para poder conocer a Jesús. Encuentro ese gusto de haber estado en diálogo con Dios. Bueno, ¿cuál sería la acción? Me voy a proponer crecer en la humildad, porque esto es lo que la palabra me dijo hoy a mí. Es como sacar un fruto, un compromiso concreto de la palabra de vida con la que entré en diálogo, ¿no? ¿Cuál es el compromiso concreto que asumo en mi vida después de haber estado en diálogo con Dios a través de esta palabra? Y eso nos hace bien anotarlo, tenerlo presente, porque después de un tiempo como que vamos viendo el camino que Dios va haciendo con nosotros, un camino que nos va educando. Dios nos va, de alguna manera, cuando nosotros lo dejamos, va haciendo en nosotros esa obra, ¿no? Hay una cosa muy linda del padre de Mamerto. Antes les digo esto, que tiene que ver con esto de la Virgen, ya que la nombramos al principio que la tenemos acá, es el ejemplo más grande, porque María recibió la palabra en su corazón y la vivió en todo momento, y la vivió en el momento más duro, al pie de la cruz. Por eso María es modelo de escucha de la palabra. ¿Eh? A ella le podemos pedir que nos ayude. Acuérdense ese pasaje del Evangelio cuando Jesús le dice, tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren ver, y él dice, ¿qué les dice? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Que sabemos que Jesús con eso no estaba desmereciendo a su madre. Al contrario, estaba felicitándola a María porque es la que mejor recibe la palabra de Dios, porque es la que mejor la vive la palabra de Dios. ¿Eh? De eso se trata, ¿no? Dice el padre Cantalamessa, el predicador del Papa, las palabras de Dios bajo la acción del Espíritu son como la expresión de la voluntad de Dios para mí en este momento. Si escucho con atención, me doy cuenta con sorpresa de que no hay un día en el que en la liturgia, en el rezar un salmo o en otros momentos, no descubra una palabra de la cual decir, esto es para mí, esto es lo que hoy tengo que hacer. Y entonces, obedecer a la palabra de Dios es seguir estas inspiraciones del Espíritu. Y crecer en la vida espiritual tiene mucho que ver con poder ser sensibles a lo que el Espíritu nos va diciendo a través de la palabra. Por eso, el camino de la lectura delante de la palabra nos ayuda a progresar en la vida espiritual, porque es algo que tiene fundamento, y el fundamento más fuerte, que es la palabra de Dios mismo. Bueno, en esa charla que yo había escuchado muchos años atrás, también planteaba ahí algunas dificultades, ¿no? Que son normales. Por ejemplo, uno va a hacer la lectura delante de la palabra y le vienen a la cabeza mil cosas, está preocupado por mil cosas. Bueno, ahí hay que serenarse, poner eso también delante de Dios y pedirle a Dios poder poner la atención y el corazón en ese momento de oración. Nos puede pasar también que perdamos mucho tiempo con la Biblia buscando un texto para hacer la lección. Bueno, por eso es bueno ya tenerlo previsto de antemano. Y a veces es bueno agarrar las lecturas del día, ¿no? Otra opción sería agarrar algún libro de la Biblia y ir leyéndolo cada día. En eso, para empezar, siempre es bueno empezar con los evangelios, más que pretender empezar desde el inicio, qué sé yo, siempre es mejor así. Pero si no, la lectura del día. Otra dificultad puede ser, pero este texto ya lo conozco, lo escuché mil veces, ¿no?
Que, a ver, hay textos que son muy conocidos y otros que son muy poco conocidos. Y por ahí nos puede pasar con los muy conocidos que sentimos que ya no podemos sacar nada de él. Bueno, ahí es importante acordarse que lo importante no es la letra, sino el espíritu. Lo que el espíritu me está diciendo hoy, que no va a ser lo mismo que todas las otras veces que escuché la palabra, porque yo no soy el mismo, porque lo que estoy escuchando, lo que Dios me está diciendo, responde a mi vida hoy. ¿Eh? Eh, con esto de la letra del espíritu, un buen ejemplo es, una cosa es conocer la fórmula química del agua y otra cosa es saborearla a la sombra de un sauce una tarde de verano. ¿Eh? Es decir, no se trata de ya lo conozco, sino ese saborear lo que me está diciendo. No entiendo lo que leo, otra dificultad, ahí estaba lo que les decía antes. Bueno, buscar un poco el contexto, qué viene antes, qué viene después, leer las notas al pie de página, buscar algún comentario. Bueno, ahí el Papa Benedicto le recomendaba a los jóvenes los libros, por ejemplo, del Cardenal Martini, que tiene excelentes libros sobre la Biblia. Bueno, pueden ser distintas opciones, ¿no? Haré muchos audios en WhatsApp también. Otra dificultad podría ser que me pongo a pensar en lo que le dice al otro y no en lo que me dice a mí. Entonces ahí tengo que ser humilde y decir, bueno, Señor, este es mi diálogo personal con vos. No tengo que pensar, esto bien le vendría a tal, por tal cosa, sino ver qué me dice a mí. El otro lo verá con Dios. Bueno, puede ser también que ese silencio árido, esa dificultad de decir no siento nada, no, bueno, no importa. Aunque sea una palabra que te quedes, ya eso va a ser un regalo de Dios para vos hoy. No basta. Pero leí medio capítulo, una palabra, ya está. Es lo que Dios te dice. Quédate con eso y rumialo durante el día. Es lo que Dios te quiere regalar hoy. Cuando hay muchas palabras, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el mensaje central? No, no perderme, no divagar. Y esto es lo que les quería compartir como para ir cerrando, ¿no? El ejemplo del padre Mamerto Menapace, que como saben él es monje benedictino, es muy propio de los monjes, la Lectio Divina, y en uno de los libros él hace referencia a su experiencia con la Lectio. La verdad que no me acuerdo cuál es el libro, porque lo busqué y no lo encontré, así que acordándome más o menos de lo que él había dicho, encontré esa referencia, pero no el libro en sí. Él dice, bueno, él lo hace muy temprano. Yo ahí les recomiendo que busquen un horario que a cada uno le caiga bien, porque si yo lo hiciera a la hora que lo hace el padre Mamerto, no encontraría nada en la palabra porque estaría dormido. Dice, nuestro oficio de vigilias termina un poco después de las 6:15 de la mañana. Cada monje vuelve a su celda y ahí tiene un encuentro lento y sabroso con la palabra de Dios. Lo llamamos lección divina. No es una simple lectura ni tampoco un estudio. Leer la Biblia, esta expresión está muy buena, es como prender un fueguito. Prender un fueguito. Hacer la lección es como quedarse al lado mirándolo lento, mientras dejas que el calorcito se te meta adentro. Yo lo hago mientras tomo mi mate tempranero. Mate y Biblia se me han aquerenciado, haciendo buena yunta. Pero para cuando el mate se fue lavando y se puso medio frío, el corazón se ha entonado. Y es entonces cuando dejo que todas mis vivencias se arrimen a la palabra de Dios y se abreven en ella, de veras. Es el momento más profundo de la lección. Todo lo vivido el día anterior se vuelve a ser presente. Rostros, confidencias, dolores y alegrías de los que me han hecho partícipes mis hermanos. Todo se va arrimando despacito. No quiero espantarlos. No hay para qué. No estorban mi diálogo con Dios. Al contrario, lo enriquecen. Creo que la idea está muy buena, la imagen, ¿no? De hacer la lección, prender un fueguito, esa imagen, ¿no? Es como prender un fueguito, quedarme ahí cerca mirándolo y el calorcito se me va metiendo adentro, ¿no? Eso dice el padre Mamerto.
Y termina diciendo esto, que voy a leerlo tal cual, porque dice, me van a disculpar si les cuento en forma de poema lo que parece una buena imagen de lo que para mí es la lección divina. Andando por nuestro norte, me he encontrado con la gente que rumia las hojas de coca. Dice, no son drogadictos, han hecho de esa tradición milenaria una costumbre que les permite sobrevivir en su hábitat. Creo que el monje tiene su hábitat y que en él se le ha instalado la costumbre de la lección divina. Entonces dice así, esta es una poesía que escribió él. Como masca el colla sus hojas de coca, si el repecho es largo y el soroche apuna, asimismo el monje rumia la palabra para sacarle fuerza, consuelo y dulzura. Pero hay que mezclarla, disque con cenizas, haciendo cuyico como lo hace el runa, y luego en la boca, despacio, despacio, calentar el bollo tragando amarguras. Palabra y recuerdo mientras hace huella, soledad y encuentros del monje que es cura, y ver que a los otros les pasa lo mismo que le ocurre a uno si el camino apura. La lección divina es como el fueguito que encendió por dentro la lenta lectura, para luego quedarse mirando las brasas, gozando tibiezas con frío de altura. Las cosas del hombre son cosas del Tata, desde que su hijo se hizo criatura. Y en este acullico de coca y cenizas la lección divina te anima y te cura. Bueno, lo que Mamerto siempre sabe poner ahí en palabras la cosa y lo hace de una manera espectacular. Ahí me están apuntando que el libro es Sufrir pasa. Y con razón me acuerdo porque lo tengo. Y de hecho lo vi, ese no lo abrí, no me acordaba cuál era el libro. Bueno, creo que es un lindo ejemplo el del padre Mamerto. En definitiva, también está bueno lo que él dice de acompañar la Biblia con el mate. Son buenos compañeros, es cierto. En definitiva, es un camino que nos ayuda a crecer en la vida espiritual, que tiene el fundamento más sólido que podemos tener, que es la palabra. La palabra es alimento para nosotros, como es la Eucaristía. Estamos muy acostumbrados a acudir a la Eucaristía, gracias a Dios. Ahora sufrimos no poder hacerlo, pero la palabra tenemos que acostumbrarnos también a acercarnos, a arrimarnos a la palabra, como ese fueguito que dice el padre Mamerto, porque nos va a renovar nuestra vida espiritual, ¿no? Y arrimarnos con tiempo, con un poco haciendo este camino, ¿no? De leer, de meditar, qué me dice para mí, de rezar, cómo le respondo, qué le digo yo, y de dejar que Jesús me regale ese gustito de contemplar, de decir, bueno, estuve en diálogo con Él, esa paz, esa alegría que uno siente cuando estuvo con Él, y después llevarlo a la vida, a la acción. Decir, bueno, esto hoy me compromete, esta palabra me compromete a tratar de vivir esto. Y así, de a una cosa por vez. Pero es un camino que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. La propuesta entonces para los próximos miércoles es poder ver el modo, también por estos medios, de hacer juntos una lección, ¿no? Con estos pasos, obviamente, al ser comunitaria, uno tiene que aprender a escuchar, porque si la meditación siempre es personal, aunque la lectura sea comunitaria, ¿eh? Y entonces, por esa razón, es un poco compartir, después de ver el texto y de entender el texto, compartir lo que le va diciendo cada uno y también cómo le responde cada uno, ¿no? Y así vamos haciendo un camino juntos y con Jesús me pareció una linda idea para este mes de septiembre, mes de la Biblia. Y como este subsidio propone esto de algunos textos que son tradicionalmente dedicados a la Virgen, creo que por ahí podemos los próximos 3 miércoles en este espacio, 5:30, poder hacerlo. Seguramente, después yo veré, lo publicaré, les diré, pero seguramente sea por Zoom o por Google Meet como para poder facilitar eso, ¿eh? Pero bueno, y de todos modos esto nos sirve para todos, ¿no? Para poder hacernos ese ratito de Biblia y mate, como dice Mamerto,
y poder entrar en diálogo. Acuérdense que es diálogo esto, ¿eh? No es lectura de algo, no es lectura solamente de algo que no me dice nada, al contrario, es un diálogo con Dios que me está hablando a mí y que yo le respondo y que me afecta directamente en mi vida, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos por haber compartido este momento, esta catequesis, gracias por haberse hecho el tiempo y ojalá que podamos aprovechar este mes de la Biblia para acercarnos a la palabra, no tenerle miedo, ¿eh? Y poder acercarnos y poder escuchar más a Dios y responderle y crecer en este camino en nuestra vida espiritual. Así que bueno, todos los que van poniendo comentarios, son varios, no llego a poner todos ahí visibles porque son varios, pero bueno, le rezamos una Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Señora del Valle, ruega por nosotros. Que por intercesión de la Virgen, Madre de la Palabra y de la Escucha, el Señor los proteja, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande y Dios los bendiga a todos.